Tenemos estadísticas que nos dicen que en esta década el 50% de los empleos en España todavía no existen. Por tanto, eso significa que ellos no son conscientes de ello y deberíamos empezar a ayudarles a ser conscientes de que quizás no van a saber todavía a qué se van a dedicar, con lo cual necesitarán trabajar otras habilidades para tener la capacidad de adaptarse a lo que se encuentren en el momento que ellos salgan al mundo laboral. La primera es la mentalidad abierta. Tienen que ser capaces de darse cuenta de que cualquier cosa puede cambiar y por tanto han de adaptarse a ellos y han de saber aceptarlo. La siguiente, aprendizaje continuo. Tenemos que aprender continuamente. De hecho, hay estadísticas que nos dicen que los conocimientos duraban 20 años, en esta década duran 5 años. Por lo tanto, o adquiero el hábito de aprender continuamente o es casi imposible. Y por último, la comunicación. Tienen que ser capaces de expresar sus ideas, de comunicar, de debatir, de reflexionar. Por tanto, la comunicación es un elemento clave para las personas en el futuro profesional y ya hoy en día también. Es decir, las hard skills, que son esos conocimientos, esa expertise, esa experiencia, ¿vale? Cada vez dura menos. Por lo tanto, lo que necesitamos es unas soft skills y cada vez necesitamos más soft skills, tenemos que seguir evolucionando, necesitamos muchas habilidades que nos permitan tener la capacidad de aprender, de curiosear, de innovar, de crear y por tanto necesitamos más soft skills que hard skills porque quedan caducas en muy poco tiempo. Pues me parecen formidables, necesarios y seguramente habría que hacer muchos más seminarios durante más tiempo porque todo está cambiando demasiado rápido. Así que es la oportunidad para que las personas del sector educativo se den cuenta de cómo está avanzando.